Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar, ya quedamos un poquito tarde y en minería todo es muy minucioso, como buenos ingenieros que llevan este edificio, hay que respetar los tiempos. Nada más un anuncio antes de ya comenzar la mesa formalmente, y es que al final tenemos la oportunidad de tener firma de ejemplares con Juan Villoro aquí mismo, cosa que es atípica en la feria, pero es lo bueno de ser el último horario de la noche, así que lo anunciamos por si quieren aprovechar de comprar el ejemplar, si salen convencidos y emocionados después de esta jornada. Aquí están los libros y pueden aprovechar para firmarlo. Entonces, bueno, presentaremos hoy o comentaremos el nuevo libro de Juan Villoro, bueno, un libro que salió el año pasado, a mediados de año, que se llama El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México, que es una edición de Almadía, esta editorial de Oaxaca, bueno, mexicana, ya de gran trayectoria, que se hizo en coedición su primera edición con el Colegio Nacional, de quien Juan Villoro también es miembro. Entonces, una edición que sale con esos dos sellos en su primera cara, digamos, y ya ahora en menos de un año lleva 3 ediciones, con lo cual ha sido un libro más que bien recibido por los lectores. Tiene todos los elementos para hacerlo de esa manera. Hoy escucharemos a Juan ya metiéndose a las entrañas de la obra, pero bueno, es una garantía, ¿no? El Vértigo Horizontal, ya nos contará Juan, pero surge, es una recopilación y una reestructura, una reelaboración ya como obra armónica de crónicas escritas por Juan en más de 20 años. Es un registro de la Ciudad de México, de su Ciudad de México, realizado en estas 2 décadas que al final logra él reencuadrar, recruzar, armar trazos de lectura. Van a haber también lecturas que proponen alternativas para un poco hablar de la Ciudad de México y su Ciudad de México, con este doble cruce o cruce multifacético que permite una figura como Juan, que es alguien profundamente culto, con una gran pluma y una gran capacidad narrativa y de escritura, un gran observador, ¿no? Alguien que registra de manera muy particular la realidad como un gran cronista que es, y esas grandes virtudes o características que lo convierten en el ser que es, se plasma en esta obra que nos presenta ese mosaico muy particular de lo que es la Ciudad de México. Ahorita venimos de una mesa en la mañana en el país, bueno, no país, hace una ofensa esto, de la región invitada, el estado invitado, que es Nuevo León, donde había una mesa que se hablaba sobre arquitectura de frontera, no importa el tema ahorita, pero Osvaldo Ruiz, quien está aquí presente, un fotógrafo que estuvo en la mesa, hablaba de una idea de Deleuze que decía que hay territorio en donde hay ritmo. Esta idea de un territorio lo hace en eso que es la geografía, donde se planta un ritmo, sea lo que sea eso, desde el nómada que pasa y trasciende una zona, que abandona y deja, pero va dejando un registro, o una colonia, una ciudad que va planteando formas de cohabitación, de vivencia y de flujos. Ahí se establece un territorio ya simbólico para un alguien. Y justo lo que hace Juan es recuperar, ver, ser el que captura el ritmo de la Ciudad de México, sus diversos ritmos que hacen a esta ciudad tan particular, que es una ciudad que si algo tiene es una riquísima diversidad de cultura, registros, tradiciones, personajes, arquitecturas, y justo ha sido alguien que fue también testigo de ese devenir y cambios que ha tenido en esos 20 años que han sido muy vertiginosos, de aquella ciudad que le da el nombre al título, que es la Ciudad Horizontal. Aquellos que somos mayores de 40 años le puedo incluir, vimos aquella ciudad que era realmente una ciudad que se extendía en el valle con casas más bajas, y ahora empieza a ser esa ciudad vertical, que ya es una cosa mucho más reciente. Pero bueno, Juan fue el testigo, digamos, también de este devenir y transformación del valle de su urbe. Entonces, bueno, esta obra, ya nos hablará Juan, incluye, les digo, cerca de 40 crónicas, donde habla de aspectos tan diversos como pasajes muy personales de él, como el último recorrido con su abuela, o cosas de su historia con su hija, o su historia de cómo se volcó a las calles en los sismos que ha tenido esta ciudad, así como ya pasajes de narrar o dialogar con otros cronistas o historiadores de la ciudad, y un poco también el aportar esa luz desde su propio punto de vista, así como, bueno, distintos edificios,
la idea de la ciudad subterránea que yace bajo nosotros, en fin, ya ahorita nos hablará un poquito más del contenido del libro. Y además, bueno, al final concluimos ya con la estructura. Entonces, si quieren, no quiero yo alargarme más, aquí los tiempos son muy restringidos y creo que todos queremos oír a Juan. Entonces, de nuevo la bienvenida, te cedo la palabra, Juan, y ya luego yo retomaré al final cosillas que vayan soltándose. Y pues bueno, adelante. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, gracias a todos ustedes por venir. ¿Sí se escucha? Sí. Perdón, tengo la voz un poco cascada pues por las circunstancias virales que están pasando en esta Ciudad de México. Los cambios de clima pues creo que a todos nos afectan, y en el caso mío pues ahorita la garganta un poco lastimada, pero con muchas ganas de estar con ustedes y de hablar de este libro. Le agradezco a Alejandro no solamente lo que acaba de decir, sino el trabajo de edición que hizo, porque yo empecé a escribir crónicas sobre la Ciudad de México hace unos 25 años. El impulso intelectual ahora lo puedo ver así. En aquel momento simplemente sentí que yo estaba escribiendo de una manera específica de la Ciudad de México. Ese impulso intelectual quizá tuvo que ver con el levantamiento zapatista de 1994. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un levantamiento indígena con escribir de la Ciudad de México. Pues bien, en enero de 1994, los zapatistas pusieron el tema indígena en la agenda de la modernidad. Los mexicanos estábamos muy orgullosos del pasado indígena en la medida en que había llenado de tesoros nuestros museos, teníamos maravillosos sitios arqueológicos, pero no necesariamente pensábamos en un contacto continuo y presente con el legado indígena. Entonces yo me pregunté, más o menos por ahí de marzo, abril del 94, de qué manera podría yo escribir de algunos símbolos prehispánicos en la circunstancia moderna de la Ciudad de México. No lo vi como un efecto inmediato de la rebelión zapatista, pero a la distancia me parece que fue un impulso muy importante. Entonces, en abril, por ahí, escribí un texto sobre el metro de la Ciudad de México. Y el metro, como ustedes saben, tiene muchos elementos que nos ponen en contacto con nuestro pasado prehispánico. Por principio de cuentas, todas las cosmogonías prehispánicas empiezan bajo tierra, en una gruta del origen, y terminan también bajo tierra. En la estación Panteones del metro había, o todavía hay, no lo sé, una cédula que decía: la tierra, nuestra matriz y nuestra tumba. Es decir, la tierra, el origen y el final. El hecho de que las cosmogonías prehispánicas circulen bajo tierra, pues nos ponía en contacto con el metro. Luego, el sistema de indicaciones del metro es un códice pictográfico, como los códices prehispánicos, que están hechos con dibujos para que puedan ser entendidos incluso por aquellos que no saben leer o que no hablan español, con colores que asociamos también con México. Bueno, la línea 1 en un retórico color rosa mexicano. Hay aparte elementos muy concretos del pasado prehispánico, como la pirámide en Pino Suárez, los nombres de muchísimas estaciones, o los frisos en la estación Insurgentes, que son frisos modernos, pero de inspiración precolombina. Entonces, todos estos elementos me llevaron a escribir un texto que se llama La ciudad es el cielo del metro. O sea, si tú estás bajo tierra, pues ¿cuál puede ser el cielo de ese espacio? Es la ciudad misma. Entonces me pareció interesante escribir ese texto, y fue el primero que yo hice sobre la ciudad, sin pensar que muchos años después, 25 para ser exactos, concluiría yo un libro sobre la ciudad. Hace aproximadamente unos 8 años me di cuenta de que tenía entre manos ya suficientes textos como para pensar en un libro de la ciudad, pero estos textos habían crecido más o menos con el mismo ritmo y el mismo desorden de la Ciudad de México. Desde el punto de vista de la estructura, se parecían demasiado a su tema. De broma decía yo que más que un corrector de estilo o un editor, necesitaban un urbanista, alguien que les pusiera cierto orden, porque eran como barrios que habían proliferado de manera avasallante. Entonces, hace como 8 años empecé a pensar en la posibilidad de armar un libro. Eso se convirtió finalmente en El Vértigo Horizontal el año pasado, y Alejandro fue cómplice decisivo, porque él, como director de publicaciones del Colegio Nacional, se implicó en la selección del material, en decir: esto sobra, falta un tema, ¿por qué no escribes de esto? Darle una estructura al libro. Decidimos que el libro se pudiera recorrer al modo del metro. De hecho, el índice diseñado por Alejandro Magallanes es extraordinario. Sinceramente, lo que más me gusta del libro, y de lo que puedo hablar con mayor objetividad, porque no lo hice yo, sino lo hizo él. Entonces, son 6 líneas
como líneas de metro, con lo cual uno puede leer el libro de distintas maneras. Por ejemplo, podría uno leer el libro de principio a fin, leer todo el libro, pero por ahí alguien dice, este libro es muy grande, tiene 400 páginas, me la quiero llevar levemente, ¿cómo lo leo? Entonces, por ejemplo, hay una línea que son personajes de la ciudad. Entonces son personajes de la ciudad, algunos reales, ¿no? Como por ejemplo el rey de Coyoacán, que fue un personaje real, Paquita la del barrio de la colonia Guerrero, que es un personaje real, personajes históricos de la ciudad como Merolik, un vendedor de curatoros flamenco que llegó a México a sacar muelas con enorme éxito, era un pregonero que podía embaucar a cualquier persona, en 2 años se volvió famosísimo en la Ciudad de México, tan famoso que desde entonces al pregonero le decimos Merolico. Merolik era el apellido de este señor. En otros países de habla hispana no se dice Merolico. Entonces ese es un personaje histórico. Y luego hay otros anónimos como el merenguero, que tiene que rifar sus mercancías en un volado, el limpiador de alcantarillas, el vulcanizador, en fin, personajes de la ciudad. Si uno quiere ver como esa lotería de personajes, pues toma la línea de personajes de la ciudad y por ahí circula. Hay una más personal que se llama Vivir en la Ciudad, que son episodios autobiográficos, no tanto porque yo quiera hablar de mi vida, que la verdad no es muy apasionante, pero me ha tocado ser testigo. Entonces, como testigo he visto cosas, a veces cosas ajenas. Por ejemplo, mencionaba Alejandro un episodio de mi abuela. Mi abuela era una mujer que había viajado bastante y todo, pero cuando cumplió unos 60 años, decidió recluirse para siempre y no salir de su casa. Se encerró en los departamentos del Buen Tono, que probablemente ustedes conocen, ahora se han puesto de moda. Entonces eran de renta congelada, estaban muy venidos a menos, en la calle de Bucareli, donde está el Mercado Juárez ahí. Entonces ahí se encerró ella y durante 20 años no salió de su casa. Y un buen día mis papás le dijeron, ¿por qué no vamos a la Alameda? Ella había vivido de niña en la Alameda. ¿Por qué no vamos a la Alameda? Están los Reyes Magos, nos vamos a tomar una foto con ellos y para que veas cómo es la ciudad hoy en día. Y entonces sacar a mi abuela y que ella recuperara esa ciudad que no había visto en 20 años, pues fue una circunstancia muy especial. Otras circunstancias personales las refiero, no tanto para hablar de mí, sino para mencionar cómo consigue uno entender esta ciudad. Cuando yo era chavo, yo nací en Mixcoac, mis padres se divorciaron y nos cambiamos a la Colonia del Valle, y en aquella época, recordarán algunos de ustedes, que los repartidores de leche llevaban la leche a domicilio, y la leche se llevaba en botellas, y entonces la gente dejaba sus botellas afuera de la casa de la leche que ya habían tomado, y las cambiaba el lechero por otras botellas. Claro, los lecheros llegaban, digamos 9:30, 10 de la mañana, cuando ya el señor de la casa se había ido, y estaban las señoras que atendían al lechero. Corría el rumor de que a veces el lechero se entretenía demasiado tiempo dentro de la casa, y por eso se decía, cuando no se sabía quién era el padre de un hijo, que era un hijo del lechero. O sea, el lechero tenía una fama erótica impresionante. Y entonces, naturalmente, pues el lechero lo veíamos con enorme respeto, ¿no? Llegaba a la casa. Si además, cuando eres niño, pues tu bebida favorita es la leche, todos dijimos, increíble. Y había una pequeña compañía que yo tuve la suerte de conocer a los que habían sido sus herederos, pero que ya no existe, con un nombre inolvidable, porque esa compañía se llamaba El Olvido. Y entonces esa compañía decía Encierro, Colonia Lechería. Yo me imaginaba que el encierro, o sea, donde llevaban el camión al final del recorrido, la Colonia Lechería, pues era un lugar donde estaban todas las vacas y se hacía la leche, como el mundo mágico de la lactancia, ¿no? Y entonces un amigo mío, Jorge Mondragón, y yo nos metíamos al camión del Olvido y el chiste era que no nos descubriera el lechero, pero tarde o temprano en alguna colonia se daba cuenta que estábamos ahí escondidos, nos bajaba del camión y decía regrésense o váyanse a donde sea. Y entonces nosotros teníamos que regresar al punto de partida, la mayoría de las veces sin tener dinero y sin saber dónde estábamos. Y entonces esta manera de conocer la ciudad, que fue una manera fragmentaria, accidental, pienso que de alguna manera sigue siendo el método de conocimiento que yo tengo de la ciudad, porque esta ciudad es tan grande que ni siquiera el más laborioso de los taxistas ha estado en todas sus calles. ¿Cómo podemos conocer verdaderamente la ciudad? Entonces yo me siento muchas veces como en ese camión lechero, de pronto me bajan en un lugar y órale, regresa, pues no sé ni dónde estoy, a ver cómo le hago. Esa sensación de desorientación creo que define mucho al chilango.
Y eso me parece que, digamos, me gustó compartir esa experiencia porque tiene que ver con la forma, la dinámica en que más o menos vamos entendiendo la ciudad. Hay otras líneas de traslado, son 6, que son, por ejemplo, los sobresaltos, las cosas que nos han pasado en la ciudad, que pueden ser desde cataclismos como el terremoto, hasta los asaltos, el crimen, otras circunstancias difíciles de la ciudad. Otras son las ceremonias, el gusto que tenemos por el grito, por ejemplo, ¿no? Que vamos a dar el grito, y la verdad es que no es que seamos muy patriotas el 15 de septiembre, no es que queramos reclamar que nos devuelvan Texas, los gringos, o sea, no es que tengamos una conciencia muy reivindicativa, simple y sencillamente nos encanta estar juntos, y el pretexto es el grito. Entonces vamos a decir viva Hidalgo, vivan los héroes que nos dieron patria, y vamos a las plazas de la ciudad y nos la pasamos bien. Entonces, bueno, esta ceremonia es importante. Hay otras, como por ejemplo la Semana Santa en Iztapalapa, que reproduce la pasión de Cristo. Durante todo un año la gente de los 8 barrios de Iztapalapa se prepara para esta ceremonia. Hay alguien que va a cumplir el papel de Jesús, es alguien que tiene que ser soltero, con una vida moral intachable, es alguien que realmente se está preparando de manera mística y religiosa para este cargo, y se reciben cerca de 8 millones de personas el día de semanas o durante la Semana Santa en Iztapalapa. Entonces, bueno, el libro está hecho, digamos, de cosas que conozco de primera mano, porque yo he vivido eso, lo he visto, y cosas que he investigado, cosas que me quedan un tanto lejos, pero que definen esta ciudad, algunas de ellas de manera muy dramática, como por ejemplo el caso de los niños de la calle, que es una de las historias más estrujantes que se viven en esta ciudad, por tener un clima bastante benévolo, porque la gente es bastante generosa con los niños de las calles, que les da ropa, que les da alimento, han podido vivir ahí, pero es una vida totalmente en riesgo y que conduce a circunstancias terribles que yo documento a partir de sus propios testimonios. Entonces, evidentemente ahí yo hago más un trabajo de periodista, hablando con ellos, que un trabajo de testigo, porque yo pues no he visto esas cosas o no las he sufrido de primera mano. Entonces el libro está hecho más o menos en estas 2 velocidades. El título del Vértigo Horizontal tiene que ver con la circunstancia de que esta ciudad era una ciudad bastante baja, era como una marea de casas bajas. De hecho, aquí hay una foto de Pablo López Luz, que es una foto que no sé si está tomada desde el Cerro del Chiquihuite, me parece que sería la perspectiva, y que se ve la Ciudad de México como un océano de casitas interminable, ¿no? Normalmente uno piensa que el vértigo es algo que ocurre hacia abajo, o sea, nosotros vemos el abismo y nos mareamos, pero muchas veces cuando una extensión es enorme en el plano horizontal, también puede producir vértigo. Fue lo que pasó con un escritor francés, Drieu de la Rochelle, que llegó a Argentina. Borges lo conoció, platicaron, y de inmediato a este francés lo llevaron a La Pampa. La Pampa es extensión infinita de tierra plana, donde no hay lugares de referencia, no hay un cerrito para orientarse, es todo plano, 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 plano. Entonces le preguntaron a este francés, ¿qué le parece La Pampa? Y él, con esa facilidad conceptual que a veces tienen los franceses, de inmediato dijo, es un vértigo horizontal. Y Borges dijo, no puede ser, o sea, yo llevo 30 años tratando de definir La Pampa, y este desgraciado acaba de llegar, está todavía mareado, ve esto y dice el vértigo, y es eso, es un vértigo horizontal. Me pareció que era una expresión que se prestaba mucho para la Ciudad de México, sobre todo para la Ciudad de México que hemos vivido antes de Miguel Ángel Mancera. O sea, la verdad, porque la Ciudad de México tuvo en 1956 la Torre Latinoamericana, que muchos de ustedes recordarán, durante mucho tiempo era el único edificio elevado. Luego el llamado Hotel de México, que se convirtió en el World Trade Center, el Pantalón en Santa Fe, y así sucesivamente, la Torre Mayor, pero se iban contando los edificios. La unidad Nonoalco Tlatelolco era una unidad habitacional hecha por el arquitecto Mario Pani, que era bastante elevada para la época, pero eran excepciones, y de pronto la ciudad se ha redensificado, es decir, la época horizontal de la ciudad parece tener sus días contados. Entonces era una de las circunstancias para decir, bueno, escribo el libro
y ahora tiene un punto final. Otra circunstancia, que son como 50 años más o menos de vida en la ciudad, otra circunstancia era que la Ciudad de México era el DF. Era el DF y le decíamos Ciudad de México como apodo, ¿no? Incluso, bueno, muchas veces en provincia, muchos de ustedes habrán estado, está alguien en Guanajuato y dice voy a México. O sea, obviamente Guanajuato pertenece al país México, pero decir voy a México quiere decir voy a la Ciudad de México. Es decir, la ciudad de alguna manera sustituía o usurpaba el nombre del país entero, México. Pero eso era un apodo, por eso los académicos de la lengua aconsejaban poner ciudad con minúscula porque no era el nombre oficial. Bueno, la Ciudad de México, como saben, ahora ya tiene su constitución, antes era un distrito federal y ahora ya es un estado con todas las garantías que tiene. Por lo tanto, tuvo que tener una constitución. A mí me tocó ser parte, y ese es uno de los capítulos, de el equipo ciudadano de 28 personas que hicimos el borrador de la Constitución, un borrador de nuestras ideas de cómo debía ser una Constitución, pero luego esto tenía que ir a dar a la realidad, es decir, a los diputados, ¿no? A los 100 diputados constituyentes, que fueron los que decidieron realmente qué se hacía. Ahora, del borrador que hicimos nosotros, según calculó Alejandro Encinas, pues casi el 75-80% quedó, de modo que también ese es otro corte en la ciudad, ¿no? Una de las cosas más interesantes, y aquí lo consigno, de las discusiones en el borrador, y me parece eso central, es lo siguiente: ¿quién califica como habitante de la Ciudad de México? ¿Quién podemos decir nosotros que es un chilango legítimo? Y la decisión, que me parece muy importante porque es una decisión ética, es la siguiente: cualquier persona que esté en la Ciudad de México es habitante de la Ciudad de México. Por el solo hecho de estar aquí, tiene las garantías y los derechos que debe darle esta ciudad. Es decir, la ciudad debe ser un espacio civilizatorio, un espacio de protección. Por supuesto que esto es un ideal, porque puede ser que esa persona viene de provincia y a la pobre la asaltan, ¿no? Y bueno, pues no es la mejor bienvenida que le podemos dar en esta ciudad, pero en un sentido amplio respecto a las leyes, pues eso es lo que se garantizó y me parece que eso es muy importante. O sea, las ciudades se erigieron como espacios de convivencia. Aquí yo refiero una historia que es muy hermosa, que es una historia de Borges, que se llama Historia del guerrero y la cautiva. Y es la historia de un bárbaro que no conoce las ciudades. Es un hombre que ha vivido en las estepas de Europa, es un cazador nómada que se une a unos ejércitos nómadas para ir a destruir las ciudades europeas. Y llega a la ciudad italiana de Ravenna en el siglo XIV y ve una ciudad extraña para él. Y antes de participar en la batalla, él dice: yo quiero saber contra qué voy a luchar. Entonces, en la noche, cuando los ejércitos están descansando, se cuela a la ciudad y avanza por esas calles. Y él ve ahí, este es un bárbaro que se llama Drokulft, ve balaustradas, terraplenes, arcadas, balcones, iglesias, casas, cúpulas, ve una arquitectura que lo rebasa extraordinariamente, y él no sabe a qué propósito sirven todas esas construcciones. Él no ha vivido en una ciudad, no sabe lo que es una ciudad, y sin embargo, al ver esos puentes que conectan edificios, al ver esas plazoletas, ¿no?, al ver esas escalinatas, él dice: yo no puedo destruir esto, no sé qué es, pero es superior a mí. Y entonces él decide cambiar de bando y muere defendiendo la ciudad. Y Borges dice de manera muy importante, fíjense qué interesante esto que dice Borges: Drokulft no era un traidor, era un converso, que es diferente. Un traidor es el que traiciona a los suyos, un converso es el que dice: me equivoqué de fe, me equivoqué de creencia, cambio de creencia y defiendo la otra que es superior a la mía. Y eso es el mensaje que te puede dar una ciudad. Así se construyó la ciudad de México en tiempos prehispánicos, y así prosiguió la ciudad barroca durante la colonia. Una ciudad hecha de plazas, trazada en cuadrícula, que más o menos era una ciudad ordenada y que nos daba una idea de lo que era la geometría humana. Luego, bueno, ya creció sin ningún orden ni concierto, pero lo importante en el caso de la Ciudad de México es que puede seguir siendo un espacio de convivencia, y creo que eso lo hemos demostrado los chilangos. Este es un lugar muy complicado
Y ser chilango es un deporte extremo. No es fácil, la neta, ser chilango. Pero nos gusta ser chilangos. Y los chilangos, de pronto, sabemos que la adversidad es posible. Y la verdad estamos bastante informados de la tragedia. O sea, alguien te dice, ¿cuánto crees que hice en la micro de tal lado a tal lado? Pues me aventé 2 horas y media. Basta que digas eso para que alguien te diga, uy, eso no es nada. Yo me aventé 4 horas, ¿no? Y un tercero te dice, pero para nada, a mí se me descompuso la micro, llegó otra y no sé qué, y nos asaltaron, hice 7 horas. Siempre alguien tiene una tragedia mayor, ¿sí o no? Si dices, a mí este año me han asaltado 2 veces, pues te ha ido súper bien, ¿no? ¿De qué te quejas, no? Así ya de plano, en una reunión dice, bueno, no más de 2 asaltos por persona, porque si no, no acabamos la discusión. Ahora, tenemos problemas y los conocemos. Y sin embargo, nos gusta seguir aquí. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la energía que nos da esta ciudad? Y sigue llegando gente a esta ciudad, de otros lugares. La mayoría por ejemplo, yo soy la única persona de mi familia que nací en la Ciudad de México y vive en la Ciudad de México. Los demás o no nacieron aquí o ya se fueron a otro lado. Pero muchos nacemos y nos quedamos y otros siguen viniendo de fuera. En el libro menciono una cosa que escribió Carlos Monsiváis, que me parece muy interesante, que dice que el chilango es post-apocalíptico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el chilango, cuando ve señales preocupantes de deterioro, no piensa, újule, yo me voy de esta ciudad porque la cosa se está poniendo dura y me voy antes de que pase algo terrible. No, cuando vemos que se cayó un edificio, cuando vemos que la contaminación está terrible, cuando nos enfermamos con gripes cada vez, con virus más robustos, etcétera, nosotros decimos, bueno, la verdad, estuvo duro, pero la libramos. Ya, como que ya pasamos por la tragedia. Tenemos, y a eso es a lo que se refiere Monsiváis del post-apocalipsis. Estamos más allá de la tragedia. Obviamente este es un engaño colectivo. Hay señales difíciles que tenemos que atender de los riesgos de vivir en esta ciudad. Pero de alguna manera consideramos que las tragedias van a poder ser superadas por nosotros. Y en buena medida eso explica, por ejemplo, la energía social que se despertó después del terremoto, que fue algo verdaderamente singular. Fue terrible el terremoto de 2017, ocurrido el mismo día, 19 de septiembre, que había ocurrido el terremoto del 85, pero más sorprendente que esa coincidencia fue la reacción de la gente, la capacidad de resistencia, ¿no? Yo escribí entonces un texto que se llama El puño en alto, con el que termino el libro, porque yo les decía cómo ponerle punto final a un libro sobre la ciudad si la ciudad es inagotable. Entonces dije, bueno, voy a captar los últimos 50 años de expansión horizontal, ahora que la ciudad se está volviendo vertical. Voy a captar el paso de lo que fue el Distrito Federal a la Ciudad de México, ya formalmente con su nueva constitución, pero también quiero dejar un punto final que tenga que ver con la naturaleza, y ese punto final no lo puse yo, se lo puso el terremoto. Entonces ese terremoto que nos llevó a tener una actitud común absolutamente extraordinaria, que consistía en los brigadistas que levantaban un puño para que todo mundo guardara silencio y se pudiera escuchar si alguien vivía. O sea, ese gesto solidario que ojalá pudiéramos tener en muchas actividades y que hacía que la gente estuviera atenta al otro, atenta al más desfavorecido, atenta a la posible víctima, ¿no? Y yo creo que eso nos articuló de manera resistente y yo pues quise concluir el libro de esa manera, ¿no? Porque el libro pues tenía que ver también con la capacidad de resistencia de la ciudad. Entonces es un libro que habla de los muchos problemas que tenemos en la ciudad, pero que también habla del gozo de vivir en ella y celebra muchos de sus momentos y muchos de sus personajes. Hay un epígrafe, nuevamente cito a Borges, creo que es la 3ª vez que lo hago. Así pasa con esos clásicos que ya casi son intravenosos, ¿verdad? Que se te van metiendo. Borges dice sobre Buenos Aires, ¿no? Dice, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. O sea que le teme a su ciudad y al mismo tiempo la ama. Y esa es una circunstancia que pues muchas veces nos pasa en la Ciudad de México. Yo digo que una sensación de pertenencia a estas ciudades, cuando tú ves que una patrulla avanza de noche con los faros apagados, solamente tienen los cuartos,
va como a 5 kilómetros por hora, se te acerca en la banqueta la patrulla, sientes un miedo que entonces sabes que eres de aquí. O sea, no te sientes protegido por la ley, es la verdad. O sea, yo he ido a otras ciudades que no conozco, veo una patrulla, digo, no, pues están patrullando, están defendiendo. Aquí veo la patrulla en esas circunstancias, siento un pavor profundamente chilango, ¿no? Porque hemos vivido los abusos de la ley durante tanto tiempo. Entonces, esa sensación de pertenencia muchas veces pasa por el miedo de vivir en esta ciudad. Y sin embargo, no nos vamos. Yo soy de las muchas personas que ha hecho planes de irse a vivir a muchas ciudades, me he ido por algún tiempito, pero siempre acabo regresando. Y uno dice, pues, la ciudad no es perfecta, pero es mi ciudad, es de donde soy. Yo creo que hay muchos lugares a los que uno puede ir, pero solo hay un lugar al que uno verdaderamente regresa. Un lugar en donde tú dices, volví a casa, soy de aquí, ¿no? Esa sensación, pues, solo te la da el lugar al que perteneces, que es esta ciudad. Y que paradójicamente es una ciudad que está hecha de gente que pertenece a comunidades indígenas, más de 1 millón de indígenas que hablan su lengua, que tiene una comunidad judía, que tiene una comunidad libanesa, que tiene extranjeros que viven aquí, que tiene una comunidad oriental aquí muy cerca, en Dolores, y que se celebra el Año Nuevo chino, y que tiene realmente esta mezcla de culturas, y todos ellos nos unimos en lo que podemos considerar que es lo chilango, ¿no? Entonces, pues un poco el libro trató de reflejar todo esto. Hago una advertencia, hay muchas cosas que no toco. Yo mismo le preguntaba yo a Alejandro, debemos hablar, me dice, ya párale, porque no puede ser una enciclopedia, y la verdad es que la ciudad es inagotable. Entonces hay muchos temas, por ejemplo, un tema que me inquieta mucho, que no esté, es la vida de las cantinas, que es una vida tan especial, la vida de las cantinas en la Ciudad de México. Y había un capítulo que yo había escrito, y así varios, pero que tuvieron que quedar fuera, porque lo peor es tratar de ser exhaustivo. Ya el libro tenía 400 páginas, dije que se quede aquí, y si vivo lo suficiente haré otro libro, y si no, pues bueno, ya quedó este testimonio de la ciudad, porque si no iba a ser una cosa mucho más pesada, ¿no? No sé, Alejandro, si debemos decir algo más. Bueno, hay un prólogo del gran antropólogo de la cultura, Néstor García Canclini, que es un maestro de generaciones, está en la UAM Iztapalapa, una persona extraordinaria, entonces nos regaló un prólogo que es un lujo. Luego, esta edición ya es de colección, porque nuestro diseñador Alejandro Magallanes se alocó profundamente. Entonces, como el libro se llama El Vértigo Horizontal, decidió hacer una tipografía que le diera vértigo al lector, porque entonces para entenderla tienes que poner primero él, luego vértigo, luego horizontal, o sea, lo tienes ya para cuando acabas ya estás mareado, ¿no? Y quiso jugar con la tipografía. Claro, esto la verdad es bastante poco comercial, pero pues nos la jugamos, ¿no? Nos la jugamos y dijimos que salga así. Claro, después ya dijimos, seamos un poquito más, digamos, formales para los lectores del futuro, que no hayan venido a presentaciones, que no sepan de qué se trata el libro. Y entonces ya la nueva edición que salió ya tiene enderezadas las letras, con lo cual esta ya quedó como edición de colección, ¿no? Hay una foto de Osvaldo Ruiz aquí presente, porque hay muy buenas fotos de la Ciudad de México. Esta es una ciudad que se ha fotografiado de muchas maneras, y entonces también quisimos dejar constancia de un relato visual de la ciudad. Entonces, tiene fotos, a su manera es como un pequeño libro de arte. Los amigos de Almadía, que es una editorial extraordinaria, este es el 11º libro que yo tengo con ellos, una editorial de Oaxaca. En esta feria, lo voy a decir así, la mayoría de los libros son españoles o pertenecen a editoriales españolas, eso es un hecho. O sea, la industria editorial mexicana está en manos de grandes corporaciones españolas, y nosotros muchas veces los autores pues queremos, yo mismo he publicado en editoriales de ese tipo, pero yo digo, bueno, puede haber editoriales no solo mexicanas, sino editoriales de provincia que tengan impacto en todo el país, como ha sido Almadía. Entonces es una aventura que a mí me parece extraordinaria, porque defiende otro tipo de edición, y por ejemplo hacen libros bastante baratos,
con una calidad muy grande, o sea, esta camisa que se quita, las fotografías adentro que están a color, el índice a color como un mapa del metro. Realmente es una edición muy cuidada y yo estoy muy contento, y ya como es el primer libro que publiqué con ellos, fue el primero que ellos hicieron en este formato. Nos lanzamos como en una nave de los locos, no sabíamos a dónde íbamos, y afortunadamente pues la editorial no solo ha sobrevivido, sino que ha demostrado que se pueden editar buenos libros desde México y que podemos competir con quien sea en el mundo editorial. Entonces yo estoy contentísimo de poder estar en esta editorial y de poder seguir en este proyecto. Entonces también eso es algo que yo quería decir. Y aquí se unió con la fuerza de pues Alejandro Magallanes, que es lo que se llama un editor de mesa. O sea, es un editor que te discute el texto, que te discute palabra por palabra, que te ayuda a mejorar, es realmente como un entrenador que está tratando de que tú des un extra continuamente, y entonces el libro hubiera sido mucho peor o muy inferior sin la ayuda de Alejandro, sin todo esto. Entonces, bueno, pues en fin, ¿qué más se puede decir? Viva Chilangópolis y gracias por haber venido. Bueno, tenemos realmente ya poco tiempo para que concluya el tiempo reglamentario antes de la firma de ejemplares. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un par de intervenciones. Si alguien quisiera sumarse, aquí adelante. La pregunta es ¿en qué calle viví de Miscuac? Repito la pregunta para que puedan oír los de allá hasta atrás. Yo viví... Octavio Paz vivió en Miscuac. En realidad yo viví en la colonia Insurgentes Miscuac, que está del otro lado de Félix Cuevas. Yo viví en la calle de Santander, en la colonia Insurgentes Miscuac. Ahí crecí. Sí. A ver, aquí. Buenas noches. Por arte de magia aparecen cosas de la ciudad. Hoy en el transporte hablas de la Torre del Mayor y a la izquierda está la plaza. Cuando voy a comer, le cae una gota de aceite al libro y aparece donde estás hablando de comida. Cuando estoy leyendo acerca del carrito de los camotes que va con su panza ardiente por toda la ciudad, a la distancia aparece el sonido del camión del carrito de los camotes. Es decir, el libro donde quiera que lo hables, habla de la ciudad. No, muchísimas gracias para los que no oyeron hasta atrás. No, pues el compañero me regaló un comentario sensacional porque lo convirtió como en un objeto mágico, en un oráculo. Dice, el libro oracular. Sí, ya le da miedo. No lo abras ahora, hacia el final no lo abras. Sí. Sí, oye, gracias. ¿Alguien más por allá? Compañero de Roma. El de Roma, ¿ok? No, sí. Bueno, hoy platicaba en la mañana con un dirigente de una comparsa y me llamó mucho la atención que el tema de carnaval en la Ciudad de México no se haya tocado por otros autores. Precisamente hoy está el carnaval, mañana y pasado. Sí. Es un tema que poco se ha abordado. Sí, efectivamente, eso podría estar en el circuito de ceremonias. Y es de las muchas carencias que tiene este libro, ¿no? Porque sí hay muchísimas cosas que pues no están ahí y que son asignaturas pendientes, ¿no? Para otro autor. Bueno, me decía el otro día un amigo, mira, yo ya me di cuenta de 4 cosas que faltan en tu libro, yo voy a escribir otro libro. Pues me parece estupendo, ¿no? Sí. Una más, sí, ya yo creo. El compañero, sí. Por ejemplo, el deporte, que en este caso la pasión nacional, pero desde la ciudad, ¿cómo se describe un mundial? Por así decirlo, la pasión mundial es única. ¿Lo viste? Como me podrías describir, ¿qué se siente ver un partido desde la ciudad? Sí. Bueno, la pregunta es sobre el deporte y específicamente el fútbol en la ciudad. Yo he escrito mucho de fútbol, entonces, como he escrito mucho de fútbol, prácticamente en este libro no hay nada de fútbol porque tengo 2 libros, Balón Dividido y Dios es Redondo, que tratan de fútbol, y un libro compartido con Martín Caparrós, ida y vuelta sobre fútbol, y un libro parcialmente dedicado al fútbol, que es Los 11 de la Tribu. Entonces, pues yo ahí he escrito de la circunstancia de ver el fútbol desde esta ciudad. Bueno, para empezar, tenemos un estadio, el Estadio Azteca, que es un lugar emblemático de la ciudad y que no es casual
que haya sido construido por el mismo arquitecto que construyó la Basílica de Guadalupe y el Museo Nacional de Antropología, es decir, los grandes símbolos de la ciudad, las grandes deidades de la ciudad han sido consagradas en edificios del arquitecto Ramírez Vázquez. Entonces el Estadio Azteca pertenece a esta lógica de la Basílica de Guadalupe y del Museo de Antropología. Por otra parte, también he escrito mucho del llamado fútbol llanero, de la gran cantidad de campos que hay en México sin redes, y donde muchas veces hay hoyos, etcétera, y donde se han fraguado pues algunos de los mejores partidos y han salido ahí grandes jugadores. Hubo una liga que ya no existe que se llamaba el Torneo de los Barrios, de donde salieron jugadores. En el equipo Tulyehualco estuvo Manuel Manso, que a mi modo de ver es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Malogró su carrera porque tuvo problemas de alcoholismo, pero era un jugador dotadísimo que anotó un gol en Maracaná cuando México le ganó 1-0 a Brasil. Este jugador salió del Torneo de los Barrios y entonces ese torneo ponía en juego las distintas colonias de la Ciudad de México. Y luego está también el fútbol callejero, o sea que no, ya digamos, más abajo del fútbol llanero, es el fútbol que ni siquiera tiene un espacio propio y que se juega en la calle. No es casual que uno de los grandes héroes de la picardía del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador, haya sido alguien de barrio que aprendió en Tlatilco a sortear a los adversarios mientras estaba sorteando a los coches. O sea, él estaba jugando en calles donde había coches y había adversarios y aprendió a driblar como solamente puede aprender alguien ahí. Y bueno, no es hablar mal del barrio, pero lo hacía con una picardía como si no solamente sorteara los coches, sino que le robaba alguna autoparte. Se quedaba con el espejo retrovisor del coche y seguía con la pelota. Entonces, ese fútbol hiperurbano, yo creo que es típico, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, de esa picardía. Y bueno, también ahí él forjó su carácter para hablar con el policía de turno que le quería quitar la pelota, y luego con el árbitro dentro de la cancha, y luego con Graco Ramírez que lo impugnaba y le dijo: tú no me vas a impugnar a mí, yo te voy a sacar a ti. Y bueno, pues el resultado ya es historia. Entonces yo creo que también es un componente muy urbano de lo que ha sido, ¿no? Bueno, y también he escrito mucho sobre equipos migrantes dentro de la ciudad, como mi equipo, el Necaxa, que durante mucho tiempo entrenó, nunca tuvo campo propio. Bueno, lo tuvo en un tiempo, pero luego ya dejó de tenerlo, y entrenaba en el Club Deportivo Israelita. Por eso la comunidad judía de México apoyaba al Necaxa, y luego finalmente, bueno, de tan nómada se convirtió en un equipo de Aguascalientes, ¿no? En fin, pero de todo eso he escrito en otros lugares, porque en este libro, como ya he escrito mucho de fútbol, pues eso sí lo dejé afuera. No sé si ya nos tenemos que ir. Sí, bueno, pues... Bueno, los que se tengan que ir, muchísimas gracias por venir. Si alguien quiere una firma, aquí estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Juan, gracias a todos.